3 minutos sobre las 9 de la noche, en unos minutos nos vamos a ir en directo hasta Ecuador. Allí el presidente ha elevado la cifra de muertos a 350 después del terremoto de 7,8 en la escala Richter que tenía lugar el sábado. Ecuador ha movilizado todos sus recursos para hacer frente a la catástrofe. Se teme que todavía se encuentren muchos fallecidos entre los escombros. Los heridos superan ya los 2000 y las réplicas no paran de sucederse. Ecuador ha pedido ayuda internacional que comienza a llegar ya. Desde España se va a incorporar en primer lugar la unidad canina y de desescombro de Huelva. En unos minutos hablamos con una músico gallega que vive en una de las zonas donde más se sintió el seísmo e intentamos buscarle a todo esto una explicación. La placa del Pacífico, digamos, se fragmenta en otras placas menores. Ahí tenemos la placa de Nazca, la placa del Caribe, que está al otro lado, en el Mar Caribe, y la placa de Coco. Y estas placas pequeñas son las que cuando se mueven lo hacen de una manera mucho más peligrosa, mucho más con mayor energía, ¿no? 3 millones de euros a cambio de rebajar la presión en el caso de la infanta o 1 millón a cambio de retirar la acusación contra el presidente de Unicaja. Eran las ofertas que, según el auto conocido hoy, realizaban los presidentes de Ausbank o de Manos Limpias. El juez los envía a ambos a prisión incondicional y sin fianza. El magistrado Santiago Pedraz relata que la organización, dirigida por Luis Pineda, presidente de Ausbank, aprovechaba la cobertura que le ofrecían los consumidores afectados para coaccionar a los bancos. Pero hubo muchos más afectados. Sobre el caso Nos y la infanta, el presidente de Ausbank llegó a decir que la abogada de Manos Limpias tendría que plegar velas porque ya había tenido su minuto de gloria. Gracias. Rodrigo Rato también aparece en los papeles de Panamá. Según los datos recabados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ex vicepresidente del gobierno escondía 3,6 millones de euros en empresas opacas. Utilizó este sistema para ocultar patrimonio en el exterior durante más de 2 décadas. Una de las sociedades panameñas, además, fue dada de alta cuando Rato ya estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. Luego intentó borrar la huella cerrando las sociedades offshore, pero la estrategia le sirvió de poco. En la investigación abierta sobre su patrimonio, Hacienda rastrea también el origen del dinero que se movió en esas sociedades opacas. Ourense estaba hoy tomada por bomberos de toda Galicia, pero el incendio esta vez es laboral. Protestaban contra la privatización de los parques comarcales y pedían de nuevo que las administraciones tomen las riendas de un servicio tan importante. Unos 500 bomberos de toda Galicia protestaron por el centro de la ciudad con paradas especiales delante del ayuntamiento y sobre todo ante la Diputación. Los manifestantes aseguran que la privatización es el peor negocio posible porque no tiene sentido ni a nivel económico ni a nivel de garantías sociales. Calculan que con la gestión pública se podría ahorrar hasta el 30% del coste de este servicio. Ocurrió en 2 escenarios distintos, Ferrol y Vigo. Este mismo fin de semana, antes de la celebración de 2 partidos de fútbol, un pequeño y violento grupo de aficionados calentaron, pero a bofetadas. 2 batallas campales que reproducen, una vez más, los comportamientos agresivos en el deporte. Comportamientos aislados, pero que empañan el que debería ser un encuentro respetuoso. Hoy nos hemos preguntado cuál es el origen de estas conductas y cuáles serían también las posibles soluciones. Se hundía un 15 de abril de 1912, 104 años después, un gallego es el presidente de la Fundación Titanic, el encargado de mantener viva la memoria de los 1.500 muertos con una gran exposición que llegará a Galicia. Enseguida hablamos con él sobre el mayor buque jamás construido. Su hundimiento sigue impresionando más de un siglo después. Hablaremos con este cormelán sobre el naufragio, pero le preguntaremos también sobre un proyecto, el del multimillonario que quiere construir una réplica del transatlántico. Estará navegando en 2018. Las bases de Podemos dicen no al pacto PSOE-Ciudadanos. Una abrumadora mayoría, más de un 80% de los participantes, ha votado en contra en la consulta organizada por la formación violeta. Este resultado cierra aún más cualquier puerta abierta a investir a Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos.
Todo esto en la que debía ser la semana clave. Las nuevas elecciones del 26 de junio parece que están más cerca de confirmarse. Las negociaciones se habían congelado hasta conocer la opinión de las bases de Podemos. Apenas el 12% quiere un gobierno de Rivera Sánchez frente a un 88% que lo rechaza. Como era previsible, la gran mayoría apuesta por un gobierno por la izquierda, un 92% frente al 8%. Ante una consulta histórica. Podemos ha batido su récord de participación, sí, pero la pregunta es si la consulta provocará algún cambio en el escenario político. Estamos dispuestos a volver a trasladar esas 20 cesiones al Partido Socialista. Yo creo que el tiempo de las ofertas y de las contraofertas, como les dije la semana pasada, ya ha terminado. Ahora la pelota está en el tejado de otros. Las posturas siguen en el mismo punto y con el mismo escollo. Ciudadanos, que hace tiempo que mira para otro lado. Hacer un llamamiento tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español, tanto al señor Rajoy como al señor Sánchez, para que cuanto antes levanten estos vetos mutuos. A la vía de la gran coalición también se aferra in extremis el PP. Yo invito al señor Sánchez a la reflexión, si quiere que no haya elecciones, que deje de decir que no antes de que el presidente del gobierno le llame. El señor Rajoy no ha querido llamar nunca, ni a Pedro Sánchez ni al resto de líderes políticos. Y además razón tiene para no llamar. Falta una semana para que el rey inicie su ronda y seguimos sin candidato. En Marea hará también su propia consulta a la militancia y el resultado de esa votación será vinculante, decidirá cuál es la posición de los 6 diputados en los pactos para la formación de gobierno. En la consulta podrán participar todos los que ya votaron en la elección de las candidaturas de En Marea el pasado noviembre, pero también se ampliará el censo para que haya más participación. Las preguntas que se plantearán a la militancia son casi idénticas a las que ya ha realizado Podemos. ¿Debe En Marea apoyar un gobierno presidido por Sánchez y basado en el acuerdo PSOE-Ciudadanos? ¿Debe En Marea continuar trabajando en colaboración con Podemos y en común para alcanzar un gobierno de cambio junto al PSOE y otras fuerzas progresistas? Los resultados de la votación se conocerán este sábado. 3 días después de la dimisión de José Manuel Soria, el PP intenta cerrar filas en torno a su candidato, a Mariano Rajoy. Los populares han mostrado hoy su apoyo a su líder y no consideran que el presidente en funciones deba dar explicaciones por la polémica que envuelve ya a su exministro de Industria. La pregunta sigue en el aire. ¿Presidente, cree que le va a pasar factura el caso Soria? Porque Rajoy sigue sin contestar. Si le duele el caso Soria, el presidente en funciones no lo demuestra. Hay quien ve en la dimisión de su ministro, de su amigo José Manuel Soria, un disparo a la línea de flotación de Rajoy. Se habla de crisis en el gobierno, pero es su número 2 quien sale rauda a desmentirlo. ¿Cree que hay cisma en el gobierno después de la dimisión del ministro Soria? En absoluto. Lo dice en un acto con Cifuentes y Feijóo. Casualidad, a los 3 les han colocado alguna vez la etiqueta de posible sucesor. Margallo va un paso más allá, nadie le mueve, dice, la silla a Rajoy y entona un prietas las filas. No hay una sucesión abierta y no la va a haber en un inmediato futuro. Es el candidato que ha ganado las elecciones y no hay nadie en el Partido Popular a alto nivel que esté discutiendo el liderazgo de Rajoy. Claro que algunos solo hablan por ellos. Rajoy es mi candidato. Lo que no tienen tan claro es que sea el de otros en el Partido Popular. Y creo que también el del Partido Popular, pero bueno, el Partido Popular lo designará, espero. Y el PP no ha esperado a dejar claro que sí, que Rajoy es su candidato. En el Partido Popular nadie cuestiona la figura ni la candidatura de Mariano Rajoy. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que va a ser el candidato si hay elecciones. Pues eso, al menos de cara al público, Gobierno y PP prietas las filas. El ex vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional también aparece en los papeles de Panamá. Rodrigo Rato se suma a la ya larga lista de implicados en este escándalo. Rato aparece en la documentación de Mossack Fonseca. Podría haber escondido a través de una empresa de Gibraltar, 3,6 millones de euros en 2 empresas opacas. Rodrigo Rato abrió su primera empresa en Panamá cuando era portavoz del PP en el Congreso, en plena campaña contra la corrupción del gobierno de Felipe González. La rigidez de las normas presupuestarias no es, señor Serra, volver al manguito. Es evitar el mangoneo.
Una sociedad que ha mantenido durante 21 años, mientras ejercía puestos de responsabilidad, vicepresidente del gobierno de Aznar, director del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia. La segunda empresa, radicada en Panamá, la abre desde su sillón de director gerente del Fondo Monetario Internacional y la mantiene durante 8 años. Desde estas dos empresas se trae a España más de 3.600.000 euros entre 2012 y 2014, en transferencias a cuentas suyas y a la matriz de su entramado en Londres. Dinero y empresas que ya se investigan en la causa abierta sobre el patrimonio de Rato y que él atribuía a una herencia. Todos los bienes que yo he tenido en el extranjero tienen origen familiar. De las dos empresas panameñas, una la declara al acogerse a la amnistía fiscal, la otra la descubren durante la investigación, según publica el Consorcio Internacional de Periodistas a través del Confidencial y La Sexta. Aquí no hay nada ilegal, yo no he hecho nunca nada ilegal. Alquilé una casa, pagué claramente mis alquileres, compré una casa con cargo a un crédito, ninguna relación con ninguna empresa ni ninguna cuenta fuera. Todo lo que hizo fue legal y todo de lo que se le acusa es mentira. Es lo que ha dicho hoy el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha declarado como investigado por un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales. González y su mujer compraron en 2012 un ático que había pertenecido a una sociedad pantalla radicada en un paraíso fiscal. Según el expresidente madrileño, no hubo irregularidades en la compra. Sin embargo, existen unas grabaciones comprometedoras del año 2011 en las que González le pide a unos comisarios que tapen una investigación sobre su casa. Una investigación que barajaba que el ático pudiese ser el pago de una comisión ilegal. Junto a González hoy han declarado su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El juez investiga la relación profesional entre Cerezo y el vendedor del ático de González. Así de fuerte comienza la actualidad en este lunes y así de fuerte llega también esta noche a Vía V. Nos vamos a su plató, como siempre, para conocer el menú que nos tienen preparado para hoy. Fernanda Tavares, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues un menú de lo más completo y lo más variado. Vamos a arrancar con la hija de dos de los fundadores de las Hermandades da Fala, una mujer con una vitalidad asombrosa, 90 años, que estamos convencidos les van a llenar de sorpresa y de interés por las cosas que nos va a contar. Pero recibiremos también en el plató hoy a Pedro Puy, sabe que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, muchas cosas que hablar con este político, y escucharemos también la versión que nos va a dar Félix Rubial. Es uno de los técnicos de la Consellería denunciados por la Fiscalía, tienen que declarar en los próximos días acusados de un delito de prevaricación y de homicidio imprudente, en teoría por no haber suministrado a tiempo los medicamentos que permitían a un grupo de pacientes superar la hepatitis C. Así que escucharemos su versión en el programa de esta noche. A mi mujer, ellos no le metieron la hepatitis C, pero sí que no le dieron los medicamentos a su debido tiempo y entonces ayudaron a morir, ayudaron a que mi mujer haya fallecido. Para mí son presuntos homicidas, porque a mi mujer, como a otras señoras más, para mí, si no hay una medicina y no se la dan que pueda curar, para mí es un asesinato. Trabajaron, pagaron al Estado y ahora este no les quiere proporcionar una pensión de jubilación. Es el caso de muchos gallegos que trabajaron para la Marina Mercante noruega antes del año 1994. Aportaron al país millones en concepto de impuestos, pero por culpa de un vacío legal nunca cotizaron a la Seguridad Social. Así que ahora viven con pensiones míseras. Esta mañana se han vuelto a manifestar en Santiago, vuelven a las calles porque el gobierno español se ha negado a personarse en la denuncia que han presentado los afectados contra el Estado noruego. La intención de la asociación es que la demanda acabe llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le obligaron a España, ya por aquel entonces, a firmar un convenio bilateral sobre doble imposición, con lo cual teníamos la obligación expresa de pagar IRPF a Noruega, ningún otro sitio más. Nosotros allí hemos financiado carreteras, hospitales, sanidad y demás y no hemos recibido nada a cambio. Nos prohibieron por ley, que aunque quisiésemos, esto hay que matizarlo mucho, pagar, como hemos querido muchos, no podíamos. Hay que hacerlo de la siguiente manera: ministro de Exteriores con ministro de Exteriores mirándose a la cara y nada de cartitas ni recados. Señores, hay que arreglar esto. Nunca nadie, ni yo ni ningún marinero, nos hemos negado a cotizar la Seguridad Social.
Y más de 500 bomberos de toda Galicia se daban cita hoy en Ourense. La Diputación Provincial es la única de las 4 gallegas que no se ha pronunciado a favor de abandonar el actual modelo de gestión del servicio contra incendios. Los parques comarcales están gestionados a través de empresas privadas. Los bomberos reclaman una gestión directa y que sea pública. Los profesionales mantienen que el actual modelo provoca importantes diferencias contractuales entre ellos y que también pone en peligro la seguridad de los gallegos al existir, dicen en los parques, carencias de personal. Además, no entienden que material público esté gestionado por la empresa privada y aseguran que la recuperación de los parques supondría un ahorro del 30% en su coste. Es otra de las noticias del día, pero con otro tono. Si les ha pasado como a mí, hoy seguro que han dejado el paraguas en casa. Xavi Fonseca, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo también lo he dejado, Gladys. Efectivamente, durante las últimas horas estamos disfrutando por fin de una tregua meteorológica aquí en Galicia. Hemos recuperado la influencia del anticiclón y eso ha permitido que las lluvias cesen momentáneamente, pero lamentablemente tenemos que decir que las precipitaciones vuelven en tan solo unas horas. Aún así, lo importante hoy es decir que la jornada ha sido prácticamente para enmarcar en esta primavera tan húmeda, así que nosotros lo que tenemos que hacer es prácticamente recrearnos con el tiempo que hemos tenido. A pesar de todo, en algunas zonas, como en Vigo, por ejemplo, la jornada ha empezado con algunas nubes altas que han alternado con momentos con los cielos más despejados. La humedad ha sido más notable en el oeste de Galicia, pero los gallegos han aprovechado al máximo un día sin lluvia, porque en esta primavera ahora ya no importa tanto que haga o no sol, sino que no llueva. Por eso, hoy incluso algunos se han atrevido a darse un paseo por la playa. Las temperaturas también han sido bastante agradables en toda la comunidad. Los termómetros han superado en muchos puntos de las 4 provincias gallegas los 19 grados. El valor más alto ha llegado hasta los 22 grados. Así que, como decimos, hoy hemos tenido una jornada de primavera, pero de la buena. Supuestamente daba malo, ayer lloviendo seguido y no sabes ni qué ponerte, ni qué va a hacer, ni nada. Estuvo lloviendo bastante fuerte, sin parar. Y no sé, por fin tenemos un día de sol. No estoy cansada de la lluvia, sino de todos estos cambios tan bruscos. Pero bueno, a ver si viene la primavera ya de una vez. Tengo bastante problema para escoger la ropa últimamente, porque, no sé, cambian mucho las temperaturas desde estas horas a la mañana, a última hora de la tarde. El paraguas hay que llevarlo siempre. Digo, no puedes obviar que aquí el tiempo pues siempre tiende a lo malo. Yo creo que es lo típico aquí, este tiempo. Nunca sabes muy bien con qué día va a amanecer. El año pasado yo recuerdo que había sido muchísimo peor, con muchísima más lluvia, muchísimo más frío en general, sí. Y fijo que ahora, para finales de este mes, en mayo, viene el buen tiempo y ya está. No hay que preocuparse, es una tontería. Durante las próximas horas vuelve la inestabilidad atmosférica en Galicia como consecuencia de esta borrasca que está frente a las costas de Portugal, lo suficientemente cerca como para afectar a nuestra comunidad. ¿De qué forma? Pues nuevamente en forma de chubasco, lluvia de carácter intermitente que caerá durante las próximas horas. Esta próxima madrugada ya volverán las lluvias a Galicia. El resto de la jornada del martes, cielos cubiertos en toda la comunidad y, pues eso, con lluvia de carácter intermitente que puntualmente podría venir acompañada de granizo y también ocasionalmente de aparato eléctrico también. Y lo hará de forma intensa en las zonas más de las provincias atlánticas. Lo que sí hay que decir es que como la borrasca está frente a las costas de Portugal y como saben, su movimiento es en contra de las agujas del reloj, vamos a tener vientos del sureste y por tanto hay que decir que las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, van a ascender, sobre todo las mínimas que podrían llegar a alcanzar los 13 grados en zonas del sur de Galicia. Así que tenemos por delante, a pesar de todo, una noche con un ambiente bastante agradable y las máximas pues se quedan sin cambios significativos y van a oscilar aproximadamente entre los 16 y los 21 grados. Así que este martes, a pesar de los chubascos que puedan caer, la sensación térmica va a ser muy agradable. Y hoy en Historias del Tiempo vamos a hablar del terrible terremoto que ha tenido lugar hace tan solo unas horas en Ecuador y que lamentablemente ha dejado cientos de muertos. Así tiembla la Tierra con una magnitud de 7,8. Hay que recordar que la escala de Richter es exponencial, es decir, un terremoto de 4 no es el doble que uno de 2, sino 100 veces más intenso.
La bomba atómica de Hiroshima desprendió una cantidad de energía equivalente a 56 millones de kilogramos de explosivos. En la escala estaría sobre el 6. Cuando estamos ya en estos niveles de 7, 8 o más, entonces ya la liberación de energía es vertiginosa, muy grande. El planeta produce seísmos cada cierto tiempo para liberar una energía acumulada desde su formación, hace unos 4.500 millones de años, durante el periodo de acreción y cuando era bombardeada por meteoritos. Unos impactos que fueron elevando de forma progresiva la temperatura del interior de la Tierra. La presión impide que esa roca, que en condiciones normales estaría fundida, impide que esté fundida. Está en estado sólido, pero está muy caliente, y como está muy caliente, pues lo que está caliente es más ligero y sube hacia la superficie de la Tierra, liberando calor, y al moverse esas masas de rocas rígidas, son lo que producen el movimiento de las placas. El anillo de fuego que rodea todo el Pacífico es la zona con mayor actividad sísmica del planeta. Lo que está ocurriendo aquí es que la placa oceánica está metiéndose por debajo de las placas continentales, como la asiática o la americana. Cuando una placa se mete por debajo de otra, se crean unos rozamientos muy grandes, la placa se funde, el material, y genera volcanes. Por eso se le llama anillo de fuego, porque está rodeado de volcanes y, evidentemente, al fundirse la roca se crea un volcán, pero el rozamiento también crea movimientos, crea terremotos. Siempre pongo un ejemplo. Cuando queremos mover en casa un armario a lo bestia, empezamos a empujar, el armario está evidentemente lleno de cosas y no lo movemos, hasta que vamos concentrando una fuerza tan grande que de repente vencemos la fuerza de rozamiento y el armario se mueve de una forma pues estrepitosa. Es esto mismo, las placas se van moviendo, absorben esos movimientos, ese choque lo absorben, hasta que llega un momento que se supera la fuerza de resistencia de esas placas, y entonces es cuando se produce el terremoto, ¿no? Este movimiento de subducción afecta a todos los países que limitan con el Pacífico, aunque hay zonas con mayor actividad que otras, como por ejemplo Ecuador, que además está muy cerca de una región donde interactúan placas más pequeñas. Aquí está Ecuador, y estos triángulos negros lo que nos quiere decir es que esta placa de aquí se mete por debajo de esta otra de aquí, que es la placa de Sudamérica. Aquí tenemos una zona de subducción, pero está también muy próximo a esta placa, la placa de Nazca, con la placa del Caribe. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, la placa de Nazca se mete por debajo del Caribe. Y aquí, en cambio, la placa de Coco, que es la tercera en discordia, ¿no?, pues está separándose. Esto es una pequeña zona de dorsal medio oceánica, aunque no está en el medio. Como se ve, esto es un galimatías, porque esto se está moviendo hacia aquí, esto se está moviendo hacia arriba, esto está metiéndose por debajo de esta, metiéndose por debajo de esta otra. El terremoto de Ecuador ha sido el más intenso desde 1979 y ha dejado hasta el momento más de 270 víctimas mortales. Y seguimos hablando de la situación que se está viviendo en Ecuador, porque el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha elevado esta tarde a 350 los fallecidos en el terremoto. Como les ha contado nuestro compañero, 7,8 en la escala de Richter que asolaba en la noche del sábado la costa norte del país. El propio Correa ha asegurado que la cifra de muertos todavía podría aumentar. Costa de Esmeraldas se convertía en el epicentro del seísmo, pero también se ha notado de forma importante en la capital, en Quito y en Guayaquil, que es la segunda ciudad del país. El presidente ha firmado ya un decreto de excepción y de movilización nacional. Los servicios de emergencia siguen trabajando y la ayuda internacional comienza a llegar. Las autoridades han hecho un llamamiento de ayuda. Se necesitan voluntarios, maquinaria pesada y alimentos. Esta noche queremos contactar en directo en Más que Contar, precisamente con una gallega que se encuentra en una de las zonas donde más se sintió ese terremoto. Ella es músico y se llama Iria Porras. Iria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Iria, sitúanos en el mapa. ¿Dónde te encuentras tú exactamente? Nosotros ahora mismo estamos en la ciudad de Esmeraldas, a unos 60 kilómetros del epicentro del terremoto, que fue en la ciudad de Muisne. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, en nuestro caso, en todos los casos fue espantoso. En nuestro caso,
nosotros estamos aquí haciendo un festival internacional de música. Teníamos 50 estudiantes. Nosotros lo hacemos porque esta ciudad es muy pobre y queríamos llevar algo de música acá. Tenemos 50 estudiantes de todos los países y estábamos en ese momento ensayando, pues cada uno en sus aulas. De repente la tierra empezó a temblar y salimos corriendo. Y yo creo que lo que más nos asustó es que el terremoto no paraba. Normalmente nos han dicho que un terremoto dura unos 20 segundos y este terremoto fueron casi 2 minutos. El cielo se empezó a iluminar, luego supimos que es que aquí hay una refinería que tuvo explosiones, los postes de la luz empezaron a caerse, empezaron a reventar, los árboles, los coches, todo se movía. Y bueno, estábamos los 50 alumnos, los maestros, todos pues tratando de, no sé, de estar quietos, de estar tranquilos, pero era bastante complicado. Entiendo y espero que los que estabais en ese momento, en ese recinto, no sufristeis daños. ¿Quedó afectado el edificio o el área en el que estabais vosotros? No, nosotros afortunadamente estamos en una de las áreas más seguras de la ciudad. Esto es la universidad, estamos encima de una loma que dicen aquí. Estamos lejos del mar porque también hubo alerta de tsunami. No, los edificios están bien, todos los alumnos y todos los profesores estamos bien. El problema fue que estuvimos después sin agua y sin electricidad pues hoy mismo la hemos recuperado, así que había preocupación por parte de los padres, de los alumnos extranjeros que tenemos de otros países. Ya todo está bien, todo se está poniendo en orden y la ciudad está poniéndose en orden. Afortunadamente Esmeraldas no ha salido tan dañada como otras ciudades, es casi un milagro porque aquí las casitas son construidas por la gente, ellos mismos, hay casitas de caña, de madera, y pues se han derruido unas 10 casas, algo así. Aquí ha habido, que sepamos, 2 fallecidos, pero todos aquí estamos bien. Claro, lo acabas de mencionar y tiene mucho también con tu proyecto musical, que es acercar la cultura a una zona bastante desfavorecida. Estamos hablando de una comunidad muy humilde, ¿no? Exacto, Esmeralda es una comunidad muy humilde, aquí no hay nada, no tienen ni cine, no hay nada de música. Nosotros llevamos haciendo esto 2 años, este es el 2.º año, y bueno, es verdad que ahora los planes han cambiado porque sí teníamos planeados los conciertos, pero Ecuador está ahora mismo en estado de excepción, no sabemos si los podremos llevar a cabo, pero nosotros seguimos aquí. Al día siguiente nuestros estudiantes, aún sin luz, aún sin agua, estaban a las 9 de la mañana ensayando y vamos a hacer lo que nosotros sabemos para ayudar, que es quizás iremos a las zonas más afectadas a llevar la música. De una forma de ayudar porque nosotros creemos que también es una forma de que todos podamos curarnos un poco y bueno, aliviar un poco el estado de shock en el que nos encontramos todos. Claro, entiendo que entre las personas, entre los ecuatorianos que conoces, tú ahora formas parte de su comunidad, entiendo que el ánimo está siendo complicado mantenerlo en alto, ¿no? Sí, y hoy especialmente porque ayer no teníamos tantas noticias de todo. Ayer estábamos todos incomunicados, sin electricidad, sin agua. Como se había pasado el terremoto, más o menos estábamos tranquilos, veíamos que la ciudad no estaba derruida. Pero conforme vas viendo cada vez más fotos de la provincia de Manabí, que ha sido la más afectada, y cuando yo me fui a dormir el día del terremoto eran 77 muertos y ahora van por más de 350. Es absolutamente espantoso y simplemente nosotros queremos seguir haciendo lo que sabemos hacer y no parar esto porque tratamos de ayudar en la manera que nosotros sabemos. Iria, te voy a decir lo que te habrá dicho mucha gente, es una experiencia terrible y ese momento de ese seísmo 7,8 en la escala de Richter entiendo que será imposible de olvidarse. ¿Puedes resumir de alguna forma, en una sensación? El terremoto es algo, yo no había vivido jamás, nunca nada así, no había experimentado nunca ese tipo de miedo. Sí te digo que los alumnos estaban tranquilos y están bien, pero es una experiencia que es cierto, no se puede olvidar. Muchos pensábamos, suena exagerado, pero cuando veíamos el cielo iluminarse, el cielo se ponía de color blanco y las explosiones y el ruido y el movimiento que no paraba, y pensábamos que nos sabíamos que ya no íbamos a vivir más para contarlo. Iria Porras, pues muchas gracias por haber atendido esta noche en directo a Más que Contar. Suerte con ese proyecto, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Y mucho ánimo, un saludo. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a detenernos unos instantes. A la vuelta les hablamos de cultura y de deporte aquí en Más que Contar.